Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña el doctor Manuel Gándara Vázquez. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por volverme a tener de este lado. Muy bien, y con él vamos a conversar en esta ocasión sobre un tema aparentemente muy general, pero muy específico, que es la historia de la arqueología mexicana. Y sin mayor preámbulo, entraremos de lleno al tema, preguntándote, Manuel Gándara, ¿en qué momento surge la arqueología en México? ¿Cuándo se puede hablar de arqueología ya como un tema tan específico y no nada más de cosas viejas, cosas antiguas? Exactamente, porque la preocupación de los humanos por los que les precedieron es una preocupación, yo creo que es universal. Entonces hay muchos ejemplos históricos, ¿no? Inclusive hemos encontrado en tumbas objetos de periodos anteriores. López Luján y Matos han documentado la presencia de objetos olmecas en ofrendas aztecas, por ejemplo. O sea, esta idea de ir por el pasado yo creo que nos acompaña como humanos. Pero la arqueología ya como disciplina, de acuerdo precisamente a mi querido maestro, colega y amigo Eduardo Matos, él pondría una fecha específica, que es 1790. Entonces él asigna esta fecha y su argumento es bueno. Tenemos los trabajos de Leonigama, que estudia, analiza los monolitos de la Coatlicue y el llamado calendario azteca, Piedra del Sol. Inclusive les manda a hacer análisis petrográficos, o sea, muestra una preocupación ya no solo por las antigüedades como cosas raras, no reliquias, sino por qué pueden significar en el contexto de un debate de los méritos de la conquista española, o sea, no tanto por un espíritu nacionalista ya, ¿no? Documenta esto y lo publica. Entonces para Matos es un hecho ya de investigación. Y Perdón. con esto además, sí. ¿No? Sin embargo, el descubrimiento de estas dos piedras, ese es un descubrimiento casual, accidental, no se proponen buscar restos arqueológicos, sino que por una remodelación que se hace en el Zócalo, por quitar unos chipotes, según creo que nos decían, encuentran casualmente en 1790 las dos piedras, como las llama Leonigama. No es con un afán así ya de vamos a ver qué encontramos allá abajo, sino fue accidental. Pero 1790 es el parteaguas, es la fecha. Porque se cumplen varias de las cosas que la arqueología luego va a tener como disciplina, ¿no? Una preocupación por estas antigüedades como evidencia, ya no nada más como antigüedades o reliquias, un intento sistemático de aplicarles las técnicas de descripción que hasta ahora seguimos haciendo, ¿no? Dibujo, medidas, etcétera. Análisis petrográfico y sobre todo una preocupación por su conservación. No es nada más, ok, ya el estudio la tiro o no, sino que se conserve y esto tiene una importancia que va más allá del objeto en sí. En cuanto a la conservación de los objetos, mucho se dice que no es tan importante el objeto, sino el dato que de él emana. Y otros dicen que no, que hay que guardar los objetos, preservarlos, restaurarlos incluso, guardarlos en sitios específicos. Este afán sí viene anterior a 1790, el de guardar los objetos. Sí, atesorarlos. De hecho, habíamos platicado antes de la entrada al aire de estos gabinetes de antigüedades que hubo en muchos lugares, o de curiosidades que hubo en muchos lugares del mundo. El primero de ellos quizá que adquiere ya prominencia, el famoso Museo Ashmolean en Inglaterra. Pero digamos que esta idea de que esto es evidencia que puede ayudarnos a resolver problemas, en el caso de Leonigama, si realmente hubo mérito en conquistar a los aztecas, eso es lo que está discutiéndose. Había salido una versión anglófona de la historia de la conquista de México, en la que se decía que como los aztecas ni siquiera eran civilización, pues realmente no hubo ningún mérito en conquistarlo. Entonces no está defendiendo todavía un país que no existe, que sería México, ¿no? Sino está tratando de mostrar que los aztecas eran una ciudad súper complicada, que conocieron un calendario, que eran capaces de ejecutar obras de esta calidad. Es un hallazgo fortuito porque responde a un problema. Es como revertir la opinión sobre los pueblos bárbaros, entre comillas. Exactamente, y de paso lo que hace es que reivindica el pasado prehispánico, y por eso es que además lo consideramos de nuestro lado, ¿no? Y un poco para presumir en Europa que conquistaron un pueblo bastante que valía culto, la pena.
no los conquistaron tan fácilmente. Así es, por ahí va, de acuerdo de nuevo mi querido Eduardo, que aparte ocupa este evento para terminar una interesante polémica con otro de mis queridos maestros, colegas y amigos, Carlos Navarrete, porque él hubiera querido que el mérito se fuera para ciertos trabajos que ocurrieron en Guatemala y en Palenque, ¿no? Pero creo que en el espléndido libro que se llama La arqueología del México antiguo, que acaba de publicar Eduardo, Sí. nos da el último remate de esta polémica, que se echaron muy amigable, porque son compañeros de años, Carlos Navarrete de la UNAM y Matos de nuestro instituto, sobre cuál era la fecha correcta, ¿no? ¿Qué pasa con estas piedras, digamos, de este inicio? El calendario, la piedra del Sol queda casi un siglo adosada a una torre de la catedral. Tienen una historia que si nos metemos en los detalles se nos va a ir la hora, pero inclusive se vuelven a enterrar más de una vez por miedo, porque la gente les llevaba ofrendas, ¿no? Se intenta destruir el calendario a cañonazos, se le pone para que le caiga agua y se erosione, supuestamente. Es una historia bastante complicada la que sufrieron. Pero entonces ahí se empieza a hablar de arqueología. Ya de acuerdo a nuestro querido amigo Eduardo Matos, sí, pero presente una de las cosas que me gustaría platicar con nuestros amigos que nos escuchan y que seguramente han notado a lo largo de las transmisiones de ustedes, porque han entrevistado a un montón de gente, ¿no? Es que a diferencia de lo que nos enseña quizá en la primaria y en la secundaria, de que la ciencia es una especie de edificio monolítico en donde toda la gente está de acuerdo, la ciencia rara vez es así, y es en la polémica y en el debate que surgen los elementos que le permiten crecer. Entonces, por ejemplo, bueno, ya mencioné uno, ¿no? Navarrete propone unas fechas con unos criterios, ¿no? Matos propone otras con otros, y entonces aterrizamos a esta idea de que es 1790. ¿Cómo se forman los primeros arqueólogos? Eso tiene que ver precisamente con la discusión de fondo, porque si fuéramos a ver qué opinan, por ejemplo, otros especialistas, por ejemplo, ¿cuándo surge la arqueología mundialmente? Glyn Daniel, que es uno de los más grandes historiadores de la arqueología, él dice que no se le puede reconocer antes de 1870. O sea que nuestra arqueología sería anterior a la arqueología inclusive inglesa. Pero para que se ponga bueno, Robert Donnell, un teórico norteamericano, dice que la arqueología estadounidense solo surge hasta la década de los 30 del siglo XX. 1930. Entonces lo que tenemos ahí es evidentemente claros criterios diferentes, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar que están aproximándose al problema de maneras distintas. Lo que sucede es que una cosa sería el que alguien haga una investigación como Leonigama, ¿no? Y no tengo ninguna cuita, ningún reclamo al argumento de Matos, lo comparto, digamos. Pero otra cosa es que para entonces yo hubiera una profesión para la cual se forma la gente, con una institución que se encarga de estas cosas, ¿no? A mí me gusta mucho lo que propuso hace ya muchos años un filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, o Thomas Kuhn, como le decimos en español, porque él decía que podemos determinar cuándo nace realmente una disciplina por una serie de indicadores que vale la pena tomar en cuenta. Uno es que se generan los primeros intentos de darle sentido a lo que se va a estudiar mediante un grupo de supuestos teóricos, ¿no? O sea, qué significa, para qué es, etcétera. Que eso yo creo que sí estaba ya puesto en lo que estaba haciendo Leonigama, al menos en embrión. Surgen las primeras sociedades especializadas, que a veces se desprenden de otras, una sociedad de naturalistas, una sociedad de anticuarios en nuestro caso, ¿no? Surgen ya sociedades especializadas, surgen los órganos de discusión académica que son las revistas, surgen las primeras revistas del ramo, digamos, y lo que me preguntabas, Juan, que es en qué momento se empieza a formar a la gente como tal, ¿no? Bueno, eso en Inglaterra es en 1870. Ya. Los arqueólogos, digamos que, no sé si yo no soy especialista en esto, pero hay arqueólogos que extraen objetos, descubren objetos, encuentran objetos, y hay otros que interpretan estos objetos. ¿Hay alguna diferencia en esto? Más bien la tarea debería ser hacerlas ambas, en el sentido técnico de saber qué significa tu material, ¿no? Porque hay otro sentido, el que hemos platicado en una entrevista anterior con ustedes, de divulgación, o sea, de divulgar esto que excavamos como arqueólogos. En este caso, cuando se dice obtienen los objetos y deberían de interpretarlos, se refiere a la tarea más académica de desentrañar su significado, ver cuál es su sentido
científico. Y un arqueólogo completo daría ambos, se supone. Ajá. Sí, porque, digamos, un primer paso es observar la pieza, describirla, material, color. Exacto. ¿Qué tiene dibujado, pintado, esgrafiado? Eso es inevitable, pero luego tenemos que analizar el contexto, ¿no? Ver qué cosas similares han salido en otros lados. Y una de las polémicas que precisamente ocurre durante el siglo XX es si esta descripción, que se empieza a hacer desde León y Gama, cuando menos en México, es suficiente, o si de veras deberíamos de hacer un paso más. O sea, no solo decir, bueno, pasó esto en la arqueología, ¿no? En el pasado, sino por qué pasó. Que ese va a ser uno de los debates interesantes del siglo XX. Que eso ya tiene que ver con la historia como confirmación de los descubrimientos arqueológicos. Más bien tiene que ver con una polémica interna en la arqueología sobre si simplemente describir las cosas y ponerlas en un mapa y organizarlas cronológicamente era suficiente. En México, por ejemplo, podemos, si tomáramos algunos de los criterios que dije hace un rato, podríamos pensar que la arqueología ya como profesión, digamos, ¿no? Como disciplina, pues surgiría a finales del siglo XIX, principios de en que se empiezan a dar algunos cursos, aunque todavía no son sistemáticos, y luego en plena revolución se crea una escuela internacional que además funciona en medio de la revolución, en donde viene el fundador, prácticamente reconocido universalmente, de la antropología americana, Franz Boas, a crear este Instituto de Arqueología y Etnología, que era un acuerdo internacional, México, Prusia, creo que Francia y Estados Unidos, y se forman por primera vez arqueólogos, aunque esto se va a interrumpir al término de la revolución, pero hay un primer intento, digamos, de profesionalización, y a partir de esto pues van a surgir ya intentos de sistematizar, que se combinan con la modernización de las instituciones que se encargan del patrimonio, ¿no? Lo que era la vieja inspección de monumentos, que se va a ir transformando hasta que, por supuesto, se convierte finalmente el periodo de Cárdenas en el instituto. Ahora, el antecedente de todo esto que me platicas son los museos. O sea, antes, desde el siglo XVIII, se preocupaban por poner esos objetos viejos en lugares específicos, pero no había gente que se pusiera a analizarlos, a investigarlos, a tratar de interpretarlos, como ya se hizo hasta el siglo XX. ¿No hay ¿Qué antecedentes hay de esto? Desde el siglo XVIII, finales del XVIII y en el XIX, sobre todo en los países del ámbito, ¿qué será? Nórdico, digamos, ¿no? Dinamarca en particular va a sobresalir, Dinamarca, Suecia, todos estos países que no tenían romanos. Sí, ellos decían, bueno, nosotros no tendremos romanos, pero tenemos vikingos, ¿no? Y entonces, en uno de los primeros usos de la arqueología para fomentar el nacionalismo, deciden que esas antigüedades, aunque no sean clásicas, no son ni griegos ni romanos, valen la pena. Y entonces, precisamente en esta tarea de organizar los objetos de un museo, es que surge el famoso esquema de las 3 edades: la edad de la piedra, la edad del bronce, la edad del hierro, para poder organizar la colección. Entonces, uno de los primeros esquemas de periodización, ¿no? En cómo podemos dividir la historia de la humanidad, surge del trabajo en un museo, precisamente. Usted tienes toda la razón. Pero bueno, empezaste a mencionar lo de la profesionalización. ¿Franz Boas de dónde era? ¿Norteamericano? Él era originalmente alemán, pero después de haber trabajado un rato en Alaska, estudiando a los esquimales, regresa, intenta abrir un departamento de antropología en Canadá que no funciona, y finalmente en donde lo consigue, después de trabajar en un museo precisamente, se trabajó en el Smithsoniano, ni más ni menos, en donde se aventó un round durísimo con los que hacían el Smithsoniano porque querían poner los objetos que se parecían juntos. Entonces decía, es que no, una sonaja de niño no es lo mismo que una sonaja para un ritual. Claro. O una sonaja que acompaña a alguien en su tumba. Entonces lo corrieron, pero afortunadamente logró conseguir otro trabajo como fundador del primer departamento de antropología del mundo, que es la Universidad de Columbia, a finales de los 90 del siglo XIX. O sea que la propia profesionalización de la antropología en América ocurre hasta finales del siglo XIX. Entonces, Manuel Gándara, ¿podríamos hablar ya del nacimiento oficial de la ciencia arqueológica? Por eso decía yo, depende de qué criterios se sigue. Si tuviéramos que tener todos estos elementos, la creación de una sociedad que se dedica a esta cuestión, revistas especializadas y un programa de formación, es muy probable que ubicáramos el nacimiento de la arqueología en México un poquito más tarde que lo que
tradicionalmente hemos hecho para honrar a León y Gama, ¿no? Yo creo que sería tal vez principios del siglo, porque sí, ya hay inclusive un congreso americanistas, etcétera, ya hay cosas que tienen que ver en el ámbito profesional. Ya no es tan claro que tú puedes venir de otro campo, pero no es hasta la fundación de la Escuela de Antropología, que por cierto antecede un año al INA, al instituto, 1938, ¿no? 39. En donde surge el primer programa formal. O sea, así continuo, que ha permanecido hasta la fecha, que busca que se reconozca como profesión, que ocurrió ya muy tarde y fue una victoria sindical y de un grupo muy interesante de promotores, entre ellos Julio César Olivé y arqueólogos de esa generación. Entonces, si tomamos esos criterios, entonces deberíamos decir que la arqueología es un producto más bien pues del siglo XX. Ya como profesión institucionalizada, con áreas del Estado encargados de su manejo, ¿no? Y que además se integran cuando el INA se funda en una sola entidad. Ahora, ¿Cárdenas del Río tenía un interés especial en que se abriera un instituto o fue un grupo de notables que fueron a hablar con el presidente para...? Yo creo que deben haber sido las dos cosas, pero lo que sí es clarísimo y está documentado en una tesis relativamente reciente de Omar Olivo, que ahora es el coordinador de la licenciatura en arqueología en la ENA. Él y su compañera Lidia Rodríguez, si no me equivoco, escribieron una tesis muy interesante sobre el papel que tuvo el programa de educación socialista de Cárdenas. Claro. O sea, Cárdenas determinó que en México la educación iba a ser socialista, y así se llamaba, con ese título. Y entonces, en esta educación socialista, era muy importante reivindicar el respeto y la dignidad de los indígenas actuales. Y una manera de lograrlo era mostrar que estos indígenas actuales son los herederos de las gentes que hicieron estas maravillas en Monte Albán, Chichén Itzá, etcétera. Entonces, cuando Caso y otros le muestran el potencial de la arqueología para hacer esto, existen textos en donde se dice las zonas arqueológicas son un recurso didáctico, o sea, nunca se duda cuál es su papel. Y por supuesto, pues van a ser la base, continuando con algo que sucedía ya desde finales del siglo XIX, va a ser uno de los soportes de la identidad nacional mexicana, ¿no? Que era importante en un país de posguerra, una guerra civil como la Revolución Mexicana, tener algo que nos uniera. Entonces, que algo nos una y nos dé identidad, que puede ser nuestro pasado, era una función crucial y yo creo que Cárdenas lo entendió. Y no tiene que ver solo con la arqueología, que es lo que estamos tratando en esta conversación, sino con el indigenismo en general. Que era como su contraparte moderna, ¿no? Sí. Pero era una reivindicación de los pueblos indígenas, ¿no? Y parte de eso era, miren, eran tan buenos que son ellos los que han hecho esto. Tú lo has mencionado en este momento. Los indígenas actuales no fueron los que hicieron las ruinas antiguas, por decirlo, las pirámides antiguas, las construcciones antiguas. Son los herederos, en muchos casos directos. O sea, obviamente no son los mismos por una cuestión temporal, ¿no? Sí, histórica. Muy bien. Hoy podemos hablar de tendencias, las principales tendencias que se han desarrollado en la arqueología desde entonces. Sí, y ha sido un desarrollo interesante porque surgió en esta época de la que estábamos hablando ahorita, en el periodo cardenista, este proceso que decimos de profesionalización. Hasta ese momento los arqueólogos se habían formado, por ejemplo, como Bernal o Acosta en Inglaterra, o venían de alguna otra disciplina, como Caso, que no era originalmente arqueólogo, pero ya cuando se funda la Escuela de Antropología y empieza a producir antropólogos, lo que surge es una tendencia que tenía bastantes elementos en común, que fue llamada la Escuela Mexicana de Arqueología. A mí, platicando con el gran público, una vez me preguntaron, ¿y en dónde estaba esta escuela mexicana? Como edificio. Exacto, pensando que se trata de un edificio, ¿no? Y no, se trata más bien de una manera de ver la arqueología. Y esta tendencia tiene mucho que ver precisamente con la fundación de aquella escuela internacional en la primera década del siglo XX, con Boas, ¿no? Porque él tiene una idea muy clara de lo que tenía que hacer la arqueología dentro de la antropología, ¿no? Para Boas era muy importante determinar si había forma de organizar la información que tenemos sobre los grupos en áreas culturales, por ejemplo, ¿no? Y por eso es fundador al mismo tiempo la lingüística, la antropología física, un montón de disciplinas Boas, porque fue el primero, junto con su equipo, en sistematizar, pues que resulta ser que las lenguas mayenses se parecen, por ejemplo, no son seguramente un solo grupo, y las utoaztecas también. Y entonces empezó a hacer mapas del mundo, en donde se iban agrupando las cosas por culturas, en lo que se llaman áreas culturales, ¿no? Y utilizando este mismo concepto, lo que hizo la Escuela Mexicana de Arqueología a partir de los 30s, 40s, es hablar de Mesoamérica, que es una de estas áreas.
Entonces, cumplía la labor que Boas había dicho, describan y organicen en el espacio. Pero aparte ustedes pueden hacer algo que otros antropólogos no podemos, que es ver las cosas hacia el pasado. Entonces díganos las etapas por las que estos grupos pasaron, háganos una cronología, digamos, ¿no? Y entonces buena parte de la arqueología del principio de siglo y de esta escuela mexicana de antropología consistió básicamente en construir este mapa de áreas culturales. El trabajo de Kirchhoff fue importantísimo. Y luego decir, ok, pero no son dos momentos, o no son, por ejemplo, coetáneos Teotihuacán y Tenochtitlán, no teníamos idea, por cierto. Para esa época todavía no teníamos idea. Se discutía si Tula, de Hidalgo, era la Tolan que se relataba en las fuentes. O sea, había un montón de cosas que no sabíamos. Y gracias a los arqueólogos de esta Escuela Mexicana de Arqueología, se puso la cosa en orden, digamos, en un mapa. Se describieron las cosas que parecían, y entonces podemos hablar de una zona de Occidente, de una zona de Oaxaca, aunque tenga varias culturas adentro, ¿no? Una zona del Golfo. Y dentro de cada una podemos hacer, sobre todo utilizando la cerámica, una idea de qué periodos hubo. Y de ahí surge esta idea del preclásico, el clásico y el posclásico. Diría uno, bueno, ok, está padre, ¿no? Es fundamentalmente la descripción de lo que encontramos, pero empezó a surgir mucho malestar a finales de los 40 con esto, en particular con arqueólogos que habían sido influidos por la tradición marxista, por ejemplo. Pedro Armillas, a quien tuve el enorme privilegio de tener entre mis maestros, llega escapando de la Guerra Civil Española, en donde peleó, inclusive tenía una secuela ahí de metralla, le daba trabajo caminar. Entonces un republicano de izquierda, ¿no?, que llega, y la única habilidad que puede vender en ese momento, a pesar de que él había estudiado algunas de estas cosas, es su habilidad de topógrafo. Entonces durante un tiempo trabaja curiosamente para los mormones, que andan buscando las 7 ciudades de Cibola allá en Chiapas, la famosa fundación del Nuevo Mundo, que es una cosa muy divertida. Un marxista trabajando para los mormones. Pero en fin, en realidad es un arqueólogo con todas las de la ley, y trabaja en Monte Albán. Y hay una anécdota apócrifa ahí, en donde se pelea con Caso y en menor medida con Bernal, porque él insiste en que esto que se ha dicho que es la gran necrópolis, la ciudad de los muertos, ¿no?, porque encontraban tumbas. Y la historia, por desgracia apócrifa, no está documentada, ¿no?, aunque él corroboró parte de estas cosas a nivel personal, pero pues me tienen que creer o no. Él decía, bueno, es que parece Acrópolis porque son lo que buscamos, puras tumbas. Pero esto es una ciudad. Y entonces en sus ratos libres iba a caminar Monte Albán y descubrió que había una muralla, descubrió que había una presa, descubrió que había baluartes, ¿no? Y entonces insistió con que esto era una ciudad. Y él venía de una tradición en donde no nada más decimos, pues aquí está Monte Albán, y de Monte Albán 3 pasamos a Monte Albán 4, sino que había que decir por qué. Él está muy influido por la obra de un arqueólogo de origen australiano, Gordon Childe, que escribió un libro bellísimo en los 30s, diciendo ya no nada más qué sucedió en la historia, sino por qué. La tarea del arqueólogo es explicar, no describir nada más. O sea, describimos todos, como tú mismo señalaste. Lo que decíamos al principio. Pero tenemos que explicar lo que sucede. Y entonces él, preocupado por explicar por qué Monte Albán y en otro lado, por qué tan temprano, etcétera, ¿no?, se metió en problemas, y las malas lenguas dicen que fue invitado a salir del país, perdió su trabajo, y lo cierto es que acabó en Stony Brook dando clase en Estados Unidos. ¿O sea, Gordon Child? No, perdón, Armillas. Ya, Pedro Armillas, sí. Pedro Armillas. Pero dejó una raíz, una semilla importante, que tenía ya establecida esta conexión hacia Inglaterra. Entonces, desde cuando menos los 50s, la arqueología mexicana empieza como a bifurcarse en dos bandos que el mismo Armillas bautizó, con unos nombres no muy corteses. Porque a los de la Escuela Mexicana de Arqueología, que para entonces el boom de las zonas arqueológicas empezaba, entonces excava Tula, se excava Mitla, se excava Monte Albán, se excava Xochicalco, Teopanzolco, Teposteco, o sea, esta cosa pues con todo el apoyo precisamente del cardenismo y del INAH ya como institución, ¿no? A estos Armillas, porque parece que mi querido maestro era medio violento y se ponía enojado cuando discutía, según me consta personalmente, ¿no?, los bautizó como los piramidiotas. Este era el club de los piramidiotas. Y en cambio él se sentía más bien un prehistoriador, un arqueólogo que explica. Que era mucho la discusión que estaba en boga en Inglaterra en ese momento, ¿no?, y de la que se hizo muy rápidamente parte un egresado de la Escuela Nacional de Antropología, José Luis Lorenzo, que estudia en Inglaterra. Y entonces cuando Lorenzo regresa trae una serie de tendencias
que derivaban de esta aplicación del marxismo que había hecho Child, ¿no? Pero no nada más eso, sino algo que estaba pasando en Inglaterra que se llamaba la arqueología ambientalista. La importancia de recuperar ya no nada más el Tepalcate y la piedra y la pirámide, sino la evidencia del clima, la evidencia Lorenzo trae mucho eso. Sí. Ese era su fuerte. De hecho, se fundan los laboratorios modernos, digamos, contemporáneos ya en el departamento de prehistoria, y se va como que escindiendo la arqueología mexicana, porque empieza a haber ya críticas a esta escuela mexicana, ¿no? Y de hecho algunas críticas ya muy fuertes, políticas, que intentan buscar otras maneras de aproximarse a la disciplina. Algunos ven hacia Estados Unidos, que es el caso del doctor Olivet, en donde la polémica también está ya bastante fuerte, entre los que decían, no, es que no podemos explicar, no hay cómo, no, la evidencia no da para tanto, ¿no? Describamos bien. Y los otros que no, describamos bien, pero intentemos explicar, ¿no? Entonces, gentes como Olivet leen algún teórico importante americano e intenta aplicar esta cosa de Willie Phillips, dos autores americanos, en Teotihuacán, ¿no? Matos, Bartra, otros, el propio Olivet en otros trabajos, retoman la tradición marxista e intentan aplicarla a México. Y entonces para los 60 lo que tenemos es el caldo de cultivo para una ruptura que finalmente se da a raíz del movimiento 68 y todo lo que pasó, que hace que surja de manera oficial la crítica, o de manera más bien muy compartida ya la crítica a esta primera escuela mexicana de arqueología, porque pasaron otras cosas que tienen que ver con los monumentos, que si quieres también le entramos por ahí, pero que son objeto de debates. Esto que me dices me hace pensar en dos cosas que se me confunden, bueno, al menos a mí se me confunden, hasta dónde era una discusión científica y hasta dónde era una discusión ideológica. Eran ambas, porque lo que había mostrado Child, y qué bueno que lo mencionas, porque sí, excelente pregunta, para algunos de nuestros radioescuchas, quizá pensarían que el marxismo es solamente el componente político del asunto, ¿no? Económico, ¿no? O la teoría económica, etcétera. Pero no, lo que tiene es también una teoría de cómo funciona la historia, que es bastante poderosa, y que era la que había aplicado Child para tratar de explicar por qué surgieron las ciudades. Entonces, era política porque algunos de esos personajes que mencioné siempre tuvieron tendencias, digamos, izquierdosas, ¿no? Sí. A diferencia de otros, pues, que se venían o de familias muy notables, o, ¿no? Digamos que eran gente de la élite, para decirlo suavecito, y que se habían formado en Cambridge, ¿no? Cosas así por el estilo. Entonces había ahí una discusión científica, en particular, por cosas tan sencillas como eso. Por ejemplo, ¿es Monte Albán una ciudad o no? Es una discusión científica. Y entonces a mí decía, aquí está mi evidencia, aquí están las calzadas, aquí está el muro, aquí está la presa, ¿no? Y la reacción fue, no, esto yo ya dije que es una ciudad para enterrar a los muertos, ¿no? Entonces además era una discusión que tenía que ver con el poder. Y toca lo de los monumentos porque ya para los 60s, en 1964 particularmente, de hecho vamos a celebrar los 50 años de ese momento clave, en Venecia se juntan un grupo de expertos en arqueología, arquitectura y restauración, ¿no? Y decretan prohibida la reconstrucción monumental. O sea, se vale restaurar el monumento hasta donde tenemos la evidencia, ¿no? Pero, dice casi literal, donde termina la evidencia, termina la intervención. Consolidamos para que no se nos caiga, porque sí tenemos obligación de ver que no se le vaya a venir alguien encima, no se destruya, pero no reconstruimos. Entonces, lo interesante es que para los 70 ya tenemos cuando menos 2 arqueologías, y yo diría que hasta 3, porque con la adopción generalizada del marxismo en la ENA, pues esta fue como la postura pues casi obligatoria, ¿no? Que no era tan bonito. Claro. Yo me acuerdo que a mí antes que iba a empezar una clase, comencé a dar clases hace ya, muchos años, en el 74, me preguntaron la primera sesión, oiga, ¿pero usted es marxista? Y dije, pues que yo sepa, no. Digo, me gusta la cosa esa, pero no. Entonces tuvo que haber una votación para ver si los alumnos me dejaban dar la clase. ¡Qué fuerte! Sí. Y para entonces, muchos de los maestros de esta primera generación, de esta Escuela Mexicana de Arqueología, se habían ido. Y surgía una tercera vía que venía de Estados Unidos, en donde este debate entre la arqueología tradicional, vamos a llamarla así, y otras nuevas corrientes, se estaba gestando, que fue lo llamado nueva arqueología, que es un producto de los 60s en Estados Unidos, asociado a un señor Binford, que puso las letras, los puntos sobre las is. Él dijo, si la arqueología no explica, no vale la pena. Siguiendo a otro teórico. O sea, la arqueología trata de explicaciones, no de descripciones nada más.
Déjame recordarle Sí. a nuestro ciber auditorio, a nuestros ciberescuchas, que estamos platicando con el doctor Manuel Gándara Vázquez sobre la historia de la arqueología mexicana, que lo hacemos a través de www.radio.ina.gov.mx, que transmitimos desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta, y que continuemos con esta conversación sobre la historia de la arqueología mexicana. Mencionaste algo que te lo iba yo a preguntar, pero te me adelantaste, como dicen, turismo y arqueología. En los 30s y 40s fue casi una sorpresa. O sea, de repente ya que los monumentos eran visitables, según literatura de la época, fue en un principio una sorpresa, pero una sorpresa muy agradable, porque dejaban una derrama económica fuerte, ¿no? Uh-huh. El problema, y esa era la discusión precisamente entre estos arqueólogos más de los 60s con los previos, era si porque venían turistas, entonces nosotros teníamos que ir más allá de la evidencia. Uh-huh. Y el argumento de Piña no era malo, era que 4 piedras a veces ni siquiera conservan bien. Consolidando esas 4 piedras van a sobrevivir, sino que si yo le pongo un poquito más para que ya parezca muro, eso que le puse encima consolida y guarda las 4 piedras de abajo, que son las originales. No sé si me sigues, ¿no? O sea, sí. Pero la discusión era si eso hay que hacerlo por una vocación de conservación o de educación, que yo creo que la que tenía Piña, y la respeto y la defenderé en ese sentido de intención, ¿no? Uh-huh. Sin mucho realmente preocuparse, que eso lo fuimos aprendiendo muy poco a poco, porque pues hemos aprendido esto conforme se da, o sea, no hay una receta, ¿no? Entonces mi propia tesis de maestría en 1977 se llamó La arqueología oficial, y era precisamente una reflexión sobre hasta dónde la arqueología podía aspirar a crecer como ciencia si se subordinaba a intereses extracientíficos. Hablé de la centralidad del público y por qué los ciudadanos son la razón de ser de lo que hacemos, ¿no? Bien. Entonces nos quedamos en este enfrentamiento, por llamarlo así, la nueva arqueología mexicana. Hablabas de la nueva arqueología, sí, que en realidad era prácticamente el doctor Litvak y 2 o 3 de sus seguidores, entre ellos me cuento, ¿no? Uh-huh. La arqueología marxista, uh-huh, ¿no? Que tuvo un embate, y qué curioso, un empuje importante con Felipe Bate, el debate con Bate, y Julio Montaner, que eran 2 chilenos que habían llegado exiliados del golpe del 73. Exactamente, salvaron la vida afortunadamente antes del golpe. Lorenzo los trae a México precisamente. Uh-huh. Eso había con unos ya tres versiones del asunto, ¿no? Uh-huh. En donde casi por disposición de la escuela, pues en la escuela era la predominante del marxismo. En la UNAM como que se fue armando un grupo de gente, no arqueólogos o procesuales, digamos, ¿no? Y el resto de la arqueología en el INA, pues partida como en 2, los que seguían las nuevas tendencias y los que seguían con la arqueología más de corte tradicional. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay del trabajo que hacen, por ejemplo, en la UNAM y en el INA? ¿Trabajan hermanadamente o cada quien por su lado? Como la génesis es la misma, que es el INA, a la hora de la hora, ¿no? Sí, porque todos se formaron en la Así INA. Es. Yo creo que hay bastante similitud, pero presente cuando Litvak deja el INA, uh-huh, él estuvo mucho tiempo en el Museo Nacional de Antropología, en el Departamento de Máquinas Electrónicas, es un pionero del uso de las nuevas tecnologías, o fue un pionero. Se va y toma el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Lo que hace es dotarle de una infraestructura moderna, uh-huh, una biblioteca de primera, etcétera, que en muy poco tiempo igualó o superó en algunos casos, creo que ahora estamos más o menos parejos, a lo que había logrado Lorenzo, que fue su maestro, uh-huh, en el INA, el Departamento de Prehistoria. Uh-huh. O sea, la apertura de temas de investigación en el Instituto de Investigaciones Antropológicas es quizá más amplio, porque no tienen, aunque nos ayudan siempre y con mucho gusto, la vocación institucional de ver por este patrimonio y que no se deshaga. Uh-huh. O sea, yo puedo tener un proyecto, ¿no? Excavo, tapo, me voy y es el INA realmente el que se va a quedar con esto, ¿no? Sí. Ellos jalan, o sea, no es una crítica esto en absoluto a mis colegas del IA, pero digamos que sí hay mayores oportunidades de diversificar la investigación, que es algo que, por ejemplo, cuando yo estuve en Michigan, alguno de mis maestros me preguntaba, decía, Manuel, ¿pero por qué pierden tanto tiempo con las pirámides ustedes? Van, las soban, las pintan. Las soban. Pues por eso no avanzan como ciencia. Y decía, espérame, ese es nuestro trabajo, o sea, ese es nuestro patrimonio, para ti son las pirámides, para mí es mi identidad, para mí son mis antepasados.
Entonces no se trata como tú, de que vas a hacer un agujero y lo dejas abierto inclusive. Una época en donde los gringos llegaban, hacían su excavación, se quedaba abierta. Y en 73, que tuve un curso con Flannery, Sanders y Hermillas en la Cuenca de México, andábamos por Tláhuac, y llegó un viejito que se acordaba que 20 años después, un gringo había hecho un agujero, ¿no? Y que en ese agujero se le había caído una vaca. ¿Y que quién le iba a pagar la vaca? Claro. Qué intereses. Porque sí me explico, o sea, yo vengo por los datos, hago mi agujero y es problema de Lina. Adiós, sí. Precisamente esto me viene a la memoria, la ley del 72. ¿Qué tanto cambia, qué tanto influye, qué tanto sirve la ley del 72 para que la arqueología se consolide, evolucione, mejore? Fue clave. Fue absolutamente clave. Además, estoy muy orgulloso porque me tocó participar en las brigadas que organizaron Olivet, Litvak y otros. Mi primera aparición en la televisión fue con Jacobo Zabludowski, hablando a favor de la ley. Entonces, fue una batalla fuerte, pero yo creo que esa es la piedra angular que ha permitido que la arqueología mexicana no solo prospere, sino que nuestro patrimonio no le haya pasado lo que en otros países, ¿no? Es básica. Y aunque seguramente tendrá cosas en las que hay que hacerle alguna enmienda, la mayoría de nosotros, y en eso nuestro sindicato creo que ha tenido siempre la razón, ¿no? La defendemos. Es una ley vigente y que es la que evita que vaya a pasar lo que pasa en otros países, en donde sin ese instrumento, si les cuento las tragedias. ¿Qué pasa en otros países? Por ejemplo, hay arqueología privada, lo que se llama arqueología de contrato. Que aquí en México ya no hay. Se prohibió. La arqueología es una profesión controlada por ley. O sea, no es de que yo quiero ser arqueólogo y me salgo ahí con mi palita, no, voy al bote. Es un delito, tengo que estar certificado y tener un permiso de Lina. Claro. ¿Cómo cuántos arqueólogos hay en México? Debemos ser alrededor de unos 500 según mis últimos cálculos. En el Lina, perdón. En el Lina, sí. En el Lina. A nivel nacional, mi estimación es 1,200. Si pones todos los que hay en todos los lugares. Y los están contratados por proyectos específicos, 1,200. ¿Y cómo ves la arqueología el día de hoy? Ya nos queda poco tiempo de conversación. ¿Cómo ves la arqueología en México? ¿Qué importancia tiene para el país? ¿O cuál sería tu diagnóstico, el estadio? Sí, pues estos debates de los que yo hablaba, que al rato se ponían feos, inclusive a nivel personal, continuaron durante la década de los 70s, 80s, y a partir de la caída del muro de Berlín hubo como una especie de desencanto con el marxismo, y muchos de estos alumnos que habían sido ultra izquierdosos de repente regresaron a hacer la arqueología tradicional. La arqueología procesual como que nunca tuvo tanto peso, ¿no? Pero se sigue practicando y han surgido corrientes nuevas relacionadas al posmodernismo, la teoría del caos, de forma tal que hoy tenemos una arqueología bastante diversificada en lo teórico, y por eso es que de repente tenemos tantos debates que son normales, que nuestro público no se espante, esto pasa en la ciencia y es bueno para la ciencia. Pero yo creo que lo que ha habido es una reflexión crítica sobre cuál es nuestro papel, y que tenemos enfrente pues tareas muy importantes que serían precisamente evitar los intentos de privatización, que típicamente pasarían por pegarle a Lina. Entonces tenemos que defender a nuestro instituto. Estamos muy contentos de que celebre ese aniversario, porque críticas aparte, el trabajo que ha hecho es extraordinario y ejemplar. O sea, yo varias veces he ido como consultor, me han pedido que les diga cómo es que funcionamos, porque nos quieren copiar. Y alguien decía, no, que no nos copien, mejor que no nos copien. No, sí hemos hecho cosas buenísimas, claro que sí, ¿no? Entonces yo creo que el papel del instituto ha sido clave en no solo ayudar, que era una parte de su función, a esta tarea educativa de los sitios arqueológicos, a esta tarea política de crear una identidad nacional, sino que puso a México en el mapa de los lugares que tienen enorme potencial para contestar preguntas básicas para la humanidad, ¿no? Porque ya en México tenemos un proceso autónomo de origen de la agricultura, o sea, ¿por qué la gente decidió cultivar? ¿No? Cuando mucha gente, todavía cuando llegaron los españoles, era cazador-recolectora. ¿Por qué de repente surgen los estados, las clases sociales y las ciudades? Aquí tenemos 2 casos también autónomos, prístinos, cuando menos, Monte Albán y Teotihuacán. O sea que nos puso en el mapa y hoy somos, y por eso hay tanto interés por parte de los colegas internacionales de venir a trabajar acá, somos reconocidos como un lugar que tiene un patrimonio en donde están las potenciales respuestas a muchas de las grandes preguntas de la humanidad. Entonces yo creo que es una labor importantísima. Y cuando lo combinas con lo que ha hecho el instituto en museos, tenemos un panorama que yo creo que en balance es muy favorable. O sea, se logró una cultura de aprecio por el pasado que todavía no logramos convertir en una cultura de conservación, pero quisiéramos ir para allá, ¿no? De orgullo nacional. Yo creo que la obra ha sido extraordinaria y el futuro
si logramos evitar que nos manden hacia el lado de la privatización, de la arqueología de contrato, etcétera, etcétera, eso de la cual de veras hay casos espantosos, yo creo que el futuro luce bien. Nuestras escuelas están funcionando bien, están egresando buen personal, ¿no? Y pues nuestra lucha eterna es pues tener los recursos humanos y financieros necesarios y a tiempo, ¿no? Para hacer nuestra tarea. Bien. Ahorita me viene a la memoria una anécdota que nos contaron ante estos micrófonos de un arqueólogo que estaba sacando unos huesos y lo estaba de lodo, y la gente pasaba y lo ve una señora con su hijo y le dice: hijito, mira, estudia para que no acabes como ese pobre hombre limpiando huesos, sacando huesos. Pero en fin, eso te viene el caso porque quería preguntarte cuál es la relación de los arqueólogos con la sociedad, con la gente, con el público que va a los museos. ¿Qué tanto la gente sabe que es un arqueólogo? Ahí es donde yo creo que tenemos más trabajo que hacer, porque a pesar de lo bien, y se nos ha reconocido, ¿no?, que hemos trabajado, sobre todo a partir de los 90s, con la Dirección de Operación de Sitios, que empezó este proyecto de señalización, ¿no?, poner cédulas, contextos que le explican a la gente lo que está viendo. A pesar de todo eso y todo lo que hemos avanzado en museos, yo siento que sí hay una distancia, que es a lo que me dedico ahora a tratar de acortar, ¿no?, para generar una cultura de conservación, porque en algunos casos la gente no entiende todavía, a pesar de 75 años de nuestra institución, qué hacemos. De hoy en adelante, divulgación, porque en lo que tú salvas 4 metros, ¿no?, con tu cucharita y tu pincel, etcétera, etcétera, ¿no?, y ni siquiera hemos logrado decirle a la gente por qué el que sean ruinas es meritorio, y que se vean como ruinas es parte de su chiste, ¿no? Entonces tenemos una tarea pendiente ahí que creo que hemos empezado ya a intentar cubrir. Y la relación con la sociedad, ¿no? Esto mencionaste también lo de las cédulas, creo que es algo que también has trabajado en cuanto a lo que va a la gente y ven una cédula de esto es rojo sobre negro. Sí. Hay algo que es... Sí, nos divertíamos mucho. Ahí, perdón, porque voy a hablar de pecados que yo mismo he cometido años antes, ¿no? No estoy criticando a nadie, pero precisamente como me interesa mucho la relación con la sociedad, que en este caso son los visitantes que llegan a nuestros sitios, tenemos un proyecto en el ENCRIM en donde vamos a zonas arqueológicas y hacemos una serie de observaciones, aplicamos entrevistas, encuestas, etcétera, seguimientos, y estando en Xochicalco con una visita preparatoria a nuestra temporada de este año, me tocó ir a un par de señores de la tercera edad, yo creo que británicos por el acento, ¿no? En donde ella le preguntaba a él, oye, cariño, ¿quién era este señor Teotihuacán y cómo se cayó? ¿Al señor Teotihuacán? Sí, como porque personaje. La cédula dice, a la caída de Teotihuacán, Claro. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que no sepan? Pues ingleses de por allá en el fondo, quién sabe dónde, ¿no? Que no tienen por qué saber. Pero aparte, continuó la cédula diciendo, y entonces cambiaron las condiciones previas. Pues si no eres arqueólogo, ¿cuáles eran las condiciones previas, no? Claro. Y de hecho la propia UNESCO, cuando lista el valor de Xochicalco, dice, es un ejemplo particularmente bien conservado del epiclásico. Estoy seguro que la gente que nos está oyendo ahorita que es epiclásico, que es epiclásico, porque es que eso es importante. Entonces, en lo que hago ahora, tratamos de darle a la gente antecedentes, contexto, explicamos la terminología que sea inevitable poner y lo ayudamos a conectar el pasado con el presente, porque entonces ve la relevancia del patrimonio, ¿no? Yo creo que ahí tenemos mucho trabajo todavía que hacer en el instituto. Muy bien. ¿Podrías recomendarle a la gente que nos escucha alguna bibliografía especial? Has mencionado algo a lo largo de la conversación, el libro de Matos. Ese es un libro que la arqueología del México Antiguo. La arqueología del México Antiguo. Publicado por Jaca Books hace un par de años. Es un libro que el público general puede leer muy fácilmente, porque como bien sabemos, Matos tiene una pluma magnífica, es un libro divertido, ¿no? Y aunque es muy exhaustivo, porque ahí sí vas a encontrar todos estos antecedentes del siglo XVI, XVII, XVIII, etcétera. Es un libro gordo, muy bien ilustrado. Yo creo que la gente se beneficiaría de leerlo, pero si no, si quieren algo más corto, la revista Arqueología Mexicana publicó alrededor del 2002, 2003, una serie de números temáticos sobre esta misma historia. Y de hecho parte de lo que yo les platiqué hoy viene en el artículo que yo escribí para esta revista, ¿no? Que salió en 2 partes. Pero en general la serie es muy buena. Varios de mis colegas tomaron periodos distintos. A mí me tocó el presente y el pasado remoto. Y juntos son una lectura muy, muy ágil que quien quisiera profundizar pudiera leer.
Sí, incluso pueden meter al índice de la revista. Y ahí va a aparecer, sí. Y se consiguen números atrasados y todo sí, eso. Es una labor magnífica la que hacen ellos, y es esta serie que se llama así, Historia de la Arqueología Mexicana. Son como 7 números. ¿Tú recomendarías leer a León y Gama, por ejemplo? Pues, salvo la gente... ¿no? Matos hizo una muy bonita. Ajá. Pero eso ya pudiera ser un poco más como para los de veras fans, ¿no? Uh-huh. Porque sí hay muchas cosas de corte más técnico, digamos, que tal vez los aburran. El prólogo de Matos es formidable, sí, a la edición facsimilar. Uh-huh. Pero quizá ya eso es un poquito más especializado, ¿no? Claro. Pero en fin, ¿con qué te quisieras despedir para terminar esta conversación? Pues un poco con esta idea con la que venía yo, como as bajo la manga, de que la ciencia, no nada más la arqueología, estos debates de los que hablé y las críticas de unos con otros, uh-huh, es el pan de cada día. O sea, no es lo que nos dijeron en la prepa. Qué chiste. ¿No? De que todos, y entonces tú tenías que ver la respuesta, la física es, y había una respuesta, ¿no? Pues tampoco, si ven la física está igual. Entonces no es que seamos particularmente ni desordenados ni rijosos. La ciencia opera así. Uh-huh. Ténganos paciencia, porque entonces de repente ustedes ven los sitios arqueológicos que nos echamos para atrás de algo que habíamos dicho, pues sí, cambió el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Pero en ese crecimiento, en esa crítica permanente es donde radica el valor de la ciencia, uh-huh, y yo espero que nuestros amigos que nos oyen consideren. Bien, no sé si en el cuestionario que teníamos hablábamos de un pronóstico. Bueno, yo creo que hay 2 escenarios, uno que indirectamente ya señalé, que es que a pesar de nuestros intentos perdamos y la ley se modifique y la cosa acabe privatizada. Yo alguna vez dije, y está por escrito creo, que si privatizar la arqueología salvar el patrimonio, ¿a dónde le firmo? Pero la evidencia que tenemos a nivel mundial es que si se privatiza, lo que va a suceder es que la gente va a exprimir el valor económico del patrimonio a costa de los otros valores, el histórico, el científico, el estético. Entonces sería el pronóstico feo. El pronóstico bueno es que si logramos que cada vez mayor cantidad de gente entienda lo que hacemos, los arqueólogos, y lo que hace el instituto, vamos a lograr generar una cultura de conservación. Claro. ¿No? Entonces, en ese escenario más positivo, trabajando mejor la forma en que nos comunicamos con la ciudadanía, uh-huh, yo creo que sí podemos hacernos de aliados, que es sobre lo que platicamos la vez anterior. Quien quiera puede regresar a esa charla. Ese sería el escenario más bonito, en donde la gente asume su corresponsabilidad con nosotros. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Manuel Gándara Vázquez, por esta conversación sobre la historia de la arqueología mexicana y todo lo que de ahí se ha desprendido. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muy bien. Así desde la conducción, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, da por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación de Manuel Gándara Vázquez. A nuestros escuchas los invitamos a consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Como siempre, agradecemos el apoyo para esta serie de Pedro Francisco Sánchez Nava y de Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA, a cargo de Gabriela Marentes. En la producción, Aldo Morales. En el Pro Tools, Joel Cuautle Centeno. Gracias, hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.